televidentes, bienvenidos a su programa Naturaleza 3 en su canal favorito Antena 3. En esta noche abordaremos un tema que nos llena de tristeza a todos los ecuatorianos. Fallece el solitario George y con su muerte se extingue la especie. Tenemos el agrado de contar con Saúl Cueva, especialista en tortugas, director de la Fundación Charles Darwin y catedrático de la Universidad Católica del Ecuador. Junto a él abordaremos algunos temas que nos llenan de tristeza a todos los ecuatorianos. Gracias, Andrea, por tu invitación a este prestigioso programa. Vamos a tratar el tema del solitario George. Saúl, ¿cómo crees tú que ha tomado el mundo la muerte del solitario George? Una interesante tu pregunta. Como no iba a ser de otra manera, la muerte del solitario George consternó al mundo entero, ya que era la última especie que existía. A pesar de los logros de intentar reproducir esta especie así, hemos recibido muchos comunicados a nivel internacional, como son las redes sociales, ¿no? Este medio que nos ha facilitado mucho la vida. Estos comunicados, pues, consternados también, como te dije hace un momento, por la lamentable pérdida del solitario George. Nos ha enviado un comunicado la Reina de España, la Unión Europea y los presidentes de la UNASUR. Pero bueno, a lo largo de esta entrevista vamos a abordar ciertos temas que han sido de interés para nosotros como biólogos marinos incluso o ambientalistas. Saúl, ¿cómo llegó a la isla Pinta y cómo fue encontrado el solitario George? Bueno, cómo fue encontrado en la isla, te lo podría explicar muy detalladamente, pero de cómo llegó es lo que hemos tratado de averiguarlo. Pero te podría decir que el solitario George lo ubicamos en la isla Pinta debido a dos viajes que realizamos. Eso fue en 1971, cuando un grupo de exploradores, expertos en el tema, estaban aniquilando las cabras, porque había una sobrepoblación de las cabras, quienes fueron introducidas como una especie no autóctona en las islas. Pero a raíz de ello, un grupo de militares que nos acompañaban encontraron a esta tortuga, incluso pensaron en dispararle porque la confundieron con una cabra, pero al darnos cuenta que tenía los colores del caparazón, del color de las piedras volcánicas, nos ubicamos que era una tortuga y bueno, y con el transcurrir del tiempo nos enteramos y con las investigaciones que era una tortuga única en su especie. Interesante. ¿Qué sucedió después de este primer encuentro, Saúl? Por favor, coméntanos al respecto. Bueno, lo trajimos a la isla Santa Cruz de la isla Pinta. Lo llevamos a la estación científica Charles Darwin, donde fue su hogar hasta el día de su muerte. Incluso tratamos de buscar alrededor del mundo hembras que pertenecen a la misma especie, pero lamentablemente no encontramos ninguna de su género, en su especie me refiero, e incluso tratamos de ubicar en las islas tan lejanas como Australia. Bueno, se envió a algunas delegaciones para tratar de ubicar alguna especie. Como tú sabrás también, pues los piratas se llevaban los animales, en este caso las tortugas de las islas, y como eran navegantes y recorrían el mundo, pues intuimos que podía haberse pues llevado una especie. Pero bueno, lamentablemente no fue así. Lo que hemos tratado de hacer hasta el día de su muerte es tenerlo con cuidados especiales. ¿Cuáles eran los cuidados que se utilizaron en la alimentación de George? Bueno, esos cuidados especiales estaban enfocados básicamente a su alimentación, la dieta que lo manteníamos a diario al solitario George. Pues como tú conocerás, la única especie pues tendría que tener unos cuidados especiales, alimentación rica en minerales, nutrientes para que pueda fortalecerse y bueno, intentar también que se pueda reproducir, que ese era el objetivo en sí. Algo rapidito, el solitario George a lo largo de su vida, bueno, desde que lo encontramos, solo se enfermó 2 veces, una vez por sobrealimentación, indefecación, creo que se intoxicó con la comida, porque se cayó un taxi y en la noche se había alimentado de esta planta que se da mucho por allá, por las islas. Y la otra porque se le cayó la uña y bueno, no fue nada del otro mundo. Solo esas dos
veces fue las que tuvo problemas en su salud, pero no fueron muy graves. Además era muy fuerte, era un animal bastante fuerte y robusto, además pesaba, sobrepasaba los 150 kilogramos cuando lo encontramos, pero lo mantuvimos en un peso ideal que bordeaba los 100 kilogramos. ¿Qué mecanismos se utilizaron para que esta especie no se extinga? Bueno, en 1992 nos trasladamos a Puerto Bravo, una isla, se podría decir, en donde se encuentra, donde el mar es muy bravo, ¿no? Entonces, en años anteriores, bueno, muchísimos años atrás, nosotros inducimos que los piratas o los que eran balleneros que se llevaban estas tortugas encallaban en esos puertos, en ese mar bravo, y pues suponíamos que íbamos a encontrar alguna especie híbrida, por lo decirlo así, en esa isla. Encontramos 3 hembras y las trasladamos a la estación científica y las ubicamos bueno, donde se encontraba el solitario George, para ver si es que así podíamos intentar que se reproduzca su especie. Pero lamentablemente esos huevos no desovaron, no se pudo llegar a que su especie se reproduzca. Además, intentamos poner otra especie también al solitario, pero fue muy penoso no poder tener hijos, se podría decir, de la tortuga, del solitario. Bueno, lo digo hijos porque fue como un nieto, un hijo que nunca tuve. Y lamentablemente es gracioso, pero como era el único en su especie, lo cuidamos y bueno, ¿qué te diré? Fue muy, muy grato haber compartido tantos años con él. ¿Y existe posibilidad de que George haya dejado algunas crías? Bueno, científicamente podríamos comprobarlo que el proceso de fecundación de una tortuga dura entre 3 a 4 meses. Bueno, esto es científicamente hablando, ¿no? Pero deberíamos ver un poco la anatomía, fisionomía de las tortugas. Pero con la que compartió su corral, con esta tortuga hembra de la isla española, pues no sé si es que con el transcurrir de estos meses podamos verificar que se haya reproducido. Además, algo adicional que te puedo acotar, se ha comprobado científicamente que las hembras pueden guardar en su interior el esperma del macho por alrededor de 2 o 3 años. Entonces esto nos indica que no necesariamente lo vayamos a comprobar en estos meses, ¿no? Sino que podemos llevarnos una sorpresa en el transcurso de un par de años incluso. Creería yo que fuera así. Interesante con esto que nos comentas del sistema de reproducción en las tortugas. También nos podrías dar a conocer cuáles son los mecanismos de prevención que se están dando a estas especies para que no exista extinción. Bueno, para tratar de salvaguardar esta especie, en definitiva de todas las tortugas, se encuentra la Estación Científica Charles Darwin. Aquí contamos con alrededor de casi 1200 especies que hemos recuperado, que hemos criado a lo largo de estos años. Contarte que hace algunos años atrás en la isla española, básicamente, solo existían 15 especies. Ahora contamos con más de 200 especies. Obviamente, al momento de criarlas, las ubicamos en su entorno natural para que puedan vivir en armonía con la naturaleza y con las otras especies que ellas comparten, ¿no?, en la isla. Pero el mejor método para tratar de salvaguardar estas especies es involucrando a la sociedad, involucrando a todo el mundo para que seamos conscientes con lo que estamos haciendo o cómo lo estamos afectando a la naturaleza, cuáles esas problemáticas que tenemos con el medio ambiente. No hace mucho se reunieron en Río +20 los gobernantes de todo el mundo para tratar de llegar a conclusiones profundas en el tema de la contaminación del medio ambiente, pero lastimosamente las potencias mundiales no han podido cuajar respuestas que necesita la sociedad, que necesita la naturaleza. Pero si no, nosotros como seres humanos, como sociedad, no intervenimos, pues lastimosamente no será la única especie que se extinga, como ya han pasado muchas especies anteriormente. Saúl, ¿cuál es la estrategia del Parque Nacional Galápagos para seguir recordando este ícono que fue el solitario George aquí en el Ecuador? Bueno, un ícono no solo de nuestro país, es un ícono mundial.
De alguna forma vamos a tratar de hacer estrategias que beneficien a la conservación del medio ambiente y para que no vuelva a pasar esto, lo que acaba de suceder con el solitario George. Primeramente tenemos planeado construir un museo en su honor, obviamente disecarlo y mostrarlo a los que no pudieron conocerlo para que conozcan de alguna forma la vida de esta tortuga insigne, ¿no? Para nosotros y para las Islas Galápagos, básicamente. Además, no solo va a estar él momificado, ¿no? Sino también van a estar otras especies de las que se encuentran en las Islas Galápagos. También a lo mejor pues el solitario Diego, que es otra especie que se encuentra en peligro, pero bueno, de alguna forma lo hemos podido recuperar haciéndolo reproducir. Bueno, la estrategia será esa, invitarlos también a los compañeros, a los visitantes, a los turistas que vayan, visiten las Islas Galápagos y que conozcan más de cerca cómo fue la vida de este insignia, de este ícono que fue la tortuga, ¿no? El solitario George. Invitarlos que vayan con la familia para que conozcan más sobre la Estación Científica Charles Darwin, que tiene muchas especies que no son vistas en otros lados, sino únicamente en las Islas Galápagos. Eso es todo, mi querida Andrea. Saúl, muchas gracias por tu invitación a conocer estas islas encantadas. Hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerte por asistir a esta entrevista. Bueno, gracias a ti por permitirme estar aquí en tu programa. Lo hago con mucho cariño porque es algo que me gusta y estaremos aquí cuando nuevamente me invites. Muchas gracias, Saúl. Agradecemos también a todos nuestros auspiciantes, a Banco de Guayaquil, Más Motor, Oriflame y la Asamblea Nacional. También a la Universidad Iberoamericana, quien nos ha proporcionado este espacio. No olviden sintonizarnos el próximo martes a esta misma hora por el mismo canal.